Buenos días, Agustín, un gusto. Eh, Hay 3 días de paro para los próximos días. Ahora sí, arranca octubre con paro en las universidades del país. ¿Qué está pasando con los docentes universitarios y su escala salarial, Luis? Bueno, que estamos muy mal, estamos por debajo de la inflación, mes a mes, cierto, el panorama con inflaciones del 7% de promedio mensual es complicado en todo sentido, pero fundamentalmente para los asalariados, Vos porque decís, si estamos eso... muy mal porque estamos debajo de la inflación. ¿Alguna vez estuvieron por arriba de la inflación los docentes universitarios? No, en algunas épocas arrimábamos a empatar, por ejemplo, pero digamos, bueno, está bien, en términos generales uno podría decir que casi ningún sector está por arriba de la inflación, pero no un deterioro tan importante que encima es mes a mes, no es lo mismo una inflación del 7% que del 2 o del 3% mensual, digo, eso agrava, complica todos los cálculos y las planificaciones en todo sentido, pero hoy por hoy, por ejemplo, si uno tomara este mes estamos un 13% abajo de la inflación. Ahora, si tomamos de acá a diciembre, vamos a estar un 33% abajo de la inflación. O sea, es muy delicada la situación porque los salarios impuestos por el gobierno, por ejemplo, que contemplan un 62% anual y una última cuota que incluye una última cuota en diciembre del 9%. Bueno, 62 contra 95, 100% que va a ser la inflación, es una pérdida tremenda en los salarios. Nosotros calculamos que, por ejemplo, a su vez, no es solamente los porcentajes finales como quedan, sino cómo uno va mes a mes. O sea, si uno va 6 meses perdiendo con la inflación y el último mes se acomoda el porcentaje para empezar a cobrarlo recién ahí, o sea, no es retroactivo, la pérdida se consolida. Nosotros calculamos que, por ejemplo, a junio, por estar por abajo de la inflación, los meses de marzo, abril y mayo, que fue muy fuerte la caída, se perdió en valor absoluto un mes de salario. Un mes de salario que después, por más que acomode el porcentaje al final, eso no lo recupera. Eso es consumo no realizado, ahorro forzoso, apretarse el cinturón. Bueno, esa es una metodología que se aplica en momentos de alta inflación, que es que los salarios, si los ajustes son cada 3, 4 meses, esas pérdidas que se producieron cada 3, 4 meses después no se recuperan. Eso es ahorro forzoso. Por más que digo, el porcentaje al final esté arrimando la inflación. Pero ahora ni siquiera eso, o sea, vamos a llegar a diciembre con un 33% por debajo de la inflación. Hoy estamos entre alrededor del 13 al 15%, depende del tramo que se tome la cuenta, y lo que le estamos exigiendo al gobierno nacional es que se adelante la revisión pautada para octubre, se lo reclamamos ya hace 15 días, no hubo respuesta, no hay noticias de que vayan a convocar y que en la revisión de octubre, que decimos se convoque en forma inmediata, rápido, urgente, bueno, tenemos que a octubre por lo menos empatar con la inflación y ver la proyección de octubre, noviembre y diciembre para cumplir lo que el mismo gobierno dice, que es que pretende que los salarios empaten con la inflación. Dijo en su momento hasta que estén algunos puntos arriba, ¿no? Bueno, pero por lo menos no tener una pérdida tan espantosa. Eso nos lleva Y al hay hecho de decir, no hay respuesta, hay que reclamar. claro, pero ¿hay mesa de discusión o no? O sea, no hay respuesta porque ni siquiera hay diálogo, Luis. No, no hay respuesta en el sentido de que ahora, por ejemplo, no dieron ninguna respuesta al pedido de adelantamiento. Nosotros dijimos, discutamos en septiembre. Incluso ahora diríamos, bueno, empecemos a discutir ya en qué están pensando, qué van a hacer. No se arregla, por ejemplo, con adelantar la cuota de diciembre a octubre para cobrarla en noviembre, porque seguimos en el 62% contra el 95% de inflación. Tiene que haber porcentajes que se agreguen y que nos permitan llegar a fin de año empatando con la inflación. Ese es el planteo de mínima en lo salarial, ¿no? Después está el tema presupuestario de las universidades, obras sociales y jubilaciones, que son temas de agenda también. Bueno, eso no hay respuesta del gobierno en términos de fecha de convocatoria de la paritaria. Por eso hay mucho descontento y tenemos que reclamar para hacer saber y que la opinión pública sea que hay dilación, porque las pérdidas ya están produciéndose y el daño ya se está produciendo a los ingresos de la docencia. Eso es así. Esperaríamos que sería una señal mínima que el Ministerio de Educación convoque la semana que viene a la paritaria y haga una propuesta,
Bueno, eso es lo que queremos lograr que se produzca. Dijiste obras sociales. ¿Las obras sociales dependen de los gremios en el caso de la universidad o No, tienen no, ese es autonomía? un problema. Ese es un problema en un sentido. Porque no están, por ejemplo, en el mecanismo nacional de compensaciones de las obras sociales sindicales, para temas de alta complejidad, por ejemplo. Entonces, y no hay ningún mecanismo de compensación. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional que habilite un sistema de refuerzo a las obras sociales que equipare esa falta, porque lógicamente depende financieramente en términos de los descuentos. O sea, los descuentos, cuando los salarios están bajos, se resiente el ingreso de las obras sociales, y al no estar en este mecanismo de compensación de las obras sociales sindicales, pues tenemos una ley aparte nosotros, la ley de obras sociales universitarias, se está produciendo un desfinanciamiento importante. Esto es cíclico, cada vez que los salarios están mal, empieza la crisis de las obras sociales universitarias. Bueno, ese es un tema que nos tiene muy preocupados. Claro. ¿Cuántos docentes universitarios hay aquí en la región? Creo que esta pregunta te la había hecho, pero siempre viene bien refrescar para saber de qué universo estamos hablando, de qué tipo, de qué Y colectivo. alrededor de 3.500 en la Universidad del Comahue y unos 1.000 y pico en la Universidad Nacional de Río Negro, si tomáramos Río Negro Neuquén, ¿no? A nivel nacional somos 150.000, 160.000 en las 59 universidades nacionales. Uh-huh. ¿Sigue esa tendencia que ha crecido, se ha incrementado el número de universidades en las últimas décadas? Por lo tanto, también el número de docentes, pero se ha pauperizado la condición salarial del universitario. Eso es así. Eso es así. Yo recuerdo hace unos años un ministro que hasta justificó la caída del salario de los docentes con el argumento de que, como crecían las universidades, bueno, lo lamento, decía así, lo lamento, los salarios, van a ser perjudicados. Ese es un problema, es una responsabilidad del Estado. Está muy bien que crean universidades, pero tienen que hacerlo en términos de que no sea a costa de los salarios de la docencia. Tengamos en cuenta que hay una deformación en las universidades nacionales. El 90% del presupuesto universitario son salarios. Y de ese 90%, la gran parte, un 60-70%, son salarios de los docentes, después están los no docentes y las autoridades universitarias. Por lo tanto, cualquier deseo, entre comillas, presión, exigencia, pongámosle, de los acreedores internacionales, del Fondo Monetario o de quien sea, de bajar el gasto público, tienen la mira puesta en las universidades nacionales, que somos los únicos docentes que dependemos de Nación, porque es efectivamente un presupuesto importante, somos el contingente entre comillas, empleados estatales más numeroso, más que las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces tenemos que advertir que sobre eso hay una presión muy importante, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, tenemos una diferencia salarial con las provincias a nivel de docencia en muchos lados muy grande, ni hablar con provincia de Buenos Aires, ¿no? Ni hablar con provincia de Buenos Aires. Bueno, evidentemente las provincias están mejorando los salarios y la docencia universitaria, que dependemos de Nación, estamos siendo perjudicados. Hay otros organismos que están muy mal también, en términos salariales, por ejemplo el INTA. Es terrible la situación del INTA. Bueno, estamos en el peor lugar, me dijo un ministro que ahora lo están cuestionando mucho. Digo, no puede ser que estemos en el primer lugar. Tienen una responsabilidad ustedes como Estado de resolver equilibradamente estas cosas.